Este jueves se realizó la versión 2021 de ENADE, el tradicional encuentro empresarial organizado por ICARE. Y el presidente de la CPC hizo un llamado a discutir un ingreso mínimo garantizado que sustituya a las ayudas estatales que, en sus palabras, no siempre llegan a las personas que lo necesitan. Queremos ahondar en esta propuesta junto al líder empresarial Juan Sutil, que está en contacto con CNN Chile y así la agenda económica. Generalmente hablamos ahí, acá, en Hoy en Noticias. Juan, gracias por estar en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se imagina este ingreso mínimo garantizado? Tenemos una experiencia que es la que propuso el actual gobierno luego de la crisis social de octubre de 2019. ¿En esa línea es lo que usted está imaginando? Bueno, mira, eso que hoy día es una ley que está vigente hasta el año 2023, lo que hace de alguna forma es que se genera una brecha entre el ingreso del sueldo mínimo respecto a la aspiración del ingreso mínimo que debiera ser percibido. Y en ese caso, lo que ocurre es que se produce una transferencia directa a la persona beneficiaria. Ahora, lo que yo estoy planteando, Nicolás, es un poco más amplio. Yo estoy planteando que nos sentemos a discutir. Nosotros tenemos que construir el Chile del futuro. Tenemos una oportunidad única hoy día. Yo lo que planteé hoy en ENADE es más bien un conjunto de situaciones y de propuestas, y una de ellas es esta. Y eso puede permitir, de alguna forma, que aquellas personas que tienen más vulnerabilidad, que han tenido más precariedad o sufrimiento, si tú lo quieres poner así, sean también beneficiadas a través de un impuesto negativo que sea financiado finalmente con los impuestos totales de la nación. A ver, desarrolle un poco más el concepto de impuesto negativo para saber exactamente lo que está planteando. Bueno, lo que pasa es que si tú tienes un ingreso donde tú le vas cubriendo la brecha, por ejemplo, si tú pones un umbral y dices, ok, el ingreso mínimo garantizado puede ser, por ejemplo, 400.000 pesos y hoy día el ingreso del sueldo mínimo es 326.000 pesos, tú lo que haces es que vas cubriendo esa brecha y vas poniendo incentivo hacia generar la formalidad. Con esa formalidad tú vas teniendo la posibilidad de aquellas personas que también van mejorando sus ingresos, progresivamente van disminuyendo el ingreso adicional que requiere. Y hasta que llegues a un umbral determinado, esa persona ya tiene menos beneficios del Estado para que los recursos del Estado queden concentrados en aquellas personas que más lo necesitan. Y también acá hay otras cosas que también hay que revisar, como son todos los programas que el Estado tiene, muchos de ellos que son muy ineficientes, donde gran parte de los recursos se gastan en la administración y no llegan directamente a las personas. Y yo estoy planteando que eso también es fundamental considerarlo y corregirlo. ¿Por qué? Porque los recursos para una medida de esta naturaleza tienen que salir de asignaciones que están mal aplicadas, programas mal aplicados y asignaciones que se puedan liberar y entregar directamente a la persona. Y creo que hoy día es una oportunidad para entrar en esa discusión y entrar en los temas de fondo, incluso en los temas de fondo de qué país queremos construir en base a la concurrencia sensata de todos nosotros. Hoy día la inmensa mayoría de los chilenos, Nicolás, quiere que lleguemos a acuerdos, que construyamos un mejor país y junto con eso, esto es parte de una propuesta para lograr esos objetivos. Y además responde, creo yo, a necesidades que fueron planteadas en las demandas sociales de octubre del 2019 que tenían relación con salud, con educación, con pensiones, con ingresos, y esta es una manera de ir resolviendo eso. Y también creo
que es muy importante, que los incentivos estén puestos para que haya gradualidad también en los beneficios del Estado hacia las ¿Sí? personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque de repente si tú llegas a un cierto Juan. nivel, como explicó muy bien hoy día el ministro de Hacienda, esa persona pierde todos los beneficios. Y eso no puede ser, tiene que ser paulatino, porque si no estamos poniendo incentivos como sociedad que son conducentes a no mejorar finalmente los Bueno, ingresos de las personas. Juan, para conseguir ese financiamiento entiendo el punto de que el Estado utilice mejor los recursos. Hay muchas formas de hacerlo, usted nombró algunas. También apoya, por ejemplo, que se terminen algunas exenciones tributarias como ganancia de capital, como el trato preferencial para el impuesto al diésel, también la devolución misma de lo que gastan las distintas empresas en ese tipo de combustible, también el fin de la renta presunta. Son todas cosas que está dentro de un trabajo que están liderando distintos economistas que tienen que crear una propuesta al gobierno. Lo que yo le he mencionado, ¿usted lo apoyaría precisamente para llegar más recursos para un objetivo importante como el que usted menciona, que es un ingreso mínimo garantizado? Sí, yo estoy de acuerdo en eso, hay que revisarlas bien porque no todas las que tú has mencionado corresponde de alguna forma hacerlo, también tiene que haber una gradualidad, pero se te quedan otras, por ejemplo, el decreto ley, la ley de FL2, que se supone que es una ley que es para precisamente incentivar la vivienda a aquellas personas que tienen su vivienda, pero no es para que tú hagas una sociedad que invierta en esos activos y finalmente, como están excepcionados, no paguen sus impuestos. Y así hay otros. Entonces, lo relevante acá es que hay una propuesta muy clara del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE, que ha pedido en estos organismos internacionales el señor ministro de Hacienda, y ellos han dado ciertas recomendaciones que permiten ir avanzando en esta modificación o adecuación o cambios o cierres de estas brechas respecto a las excepciones tributarias. Y eso es parte de los recursos que el Estado puede obtener, y esos recursos, más la asignación de aquellos malos programas que están muy mal evaluados y que incluso hay algunos que llega prácticamente el 10 o el 15% del usuario final y el resto es administración o incorrecta asignación, yo creo que es el momento de sentarnos a pensar cómo hacemos un mejor Estado, cómo hacemos un Estado más eficiente, cómo lo hacemos más. Mira, hay una cosa que es muy importante. Las AFP pudieron demostrar su capacidad de eficiencia y responder al requerimiento del retiro del 10% inicial o del segundo. Y lo hicieron con total efectividad. Bueno, yo creo que el Estado debiera actuar de la misma forma, debiera ser muy eficiente, para eso tiene que tener una adecuación, tiene que ser modernizado y tiene que ser transformado en positivo. ¿Por qué? Porque el Estado es el que entrega prácticamente todos los servicios a la ciudadanía y a toda la ciudadanía. Entonces, tiene que tener todos sus servicios y todas sus asignaciones correctamente puestas. Y en el caso del ingreso que estamos discutiendo, yo creo que es la parte más importante y medular, porque es la que permite hacer un Chile más justo y también permite mejorar el ingreso Juan. a las familias que van estando quedándose atrás precisamente y no han tenido los frutos del progreso que Chile ha tenido en los últimos 30 años, 40 años, 50 años. Juan, según el último reporte del INE, la mitad de los chilenos tienen ingresos por 400.000 pesos o menos al mes. Eso obviamente tiene distintos componentes, pero respecto a lo que usted ve como salarios que vienen del sector privado, ¿usted cree que están en un nivel acorde a la realidad país o cree usted que se puede hacer un esfuerzo mayor por subir lo que ganan los chilenos pensando en este objetivo de tener un ingreso mayor? Bueno, yo Nicolás, a veces peco de decir las cosas demasiado de frente y me cuesta y me pasan la cuenta, pero yo creo que también hay mucho de que hoy día tenemos que formalizar la relación. Yo escuchaba a algunas personas que decían, bueno, por ejemplo, en los restaurantes, los garzones,
reciben el sueldo mínimo y con las participaciones y sus comisiones, que no están afectas a la formalidad, reciben 3 veces su renta. Y quedó demostrado en plena crisis de la pandemia porque ellos, por no estar formalizados, perdieron todos los beneficios. Y eso salió hasta en la televisión. Ayer, por ejemplo, tenía una reunión con unos dirigentes y ellos me decían, pero mire, yo tengo un pariente, decían, que gana 700.000 pesos, pero él impone por el mínimo. Entonces, yo creo que aquí efectivamente los ingresos tienen que ser mejores y es deseable que sean mejores, pero también es muy importante que haya más fiscalización y que haya más formalidad. Y yo creo que en ese sentido, en la medida que vaya convergiendo el sueldo mínimo a un umbral mayor, yo creo que esas brechas también se van a ir cerrando. Entonces, yo creo que aquí hay una combinación muy importante, Nicolás, de mirar la realidad desde la calle, tal cual está ocurriendo, y fijar políticas públicas que permitan hacerse cargo de las demandas, que permitan asumir la realidad y que permita también la debida fiscalización, porque creo que las cifras que efectivamente el INE menciona son las cifras oficiales, pero muchas veces esas cifras no se condicen con la realidad, por ejemplo, con los ejemplos que puse de los restaurantes. Juan, usted mencionó recién el pago de las AFP por los procesos de retiro de fondos. Quisiera también hablarle de pensiones en un tema bastante parecido. La Cámara de Diputados rechazó el anticipo de rentas vitalicias por parte de las compañías de seguros. ¿Qué le parece esa decisión de los parlamentarios? Mira, yo creo que no quiero entrar en esa polémica, simplemente quiero ir al tema de fondo, Nicolás. Las rentas vitalicias es un mecanismo que permite a la persona, en forma libre, informada, de tomar su decisión de cómo quiere tener el futuro después de que él entre a su etapa de pensionado. Y desde ese punto de vista, esa persona que tiene sus ahorros, esos ahorros los puede percibir a través de una renta vitalicia, y en ese caso es la compañía de seguro quien corre el riesgo y él va a tener su jubilación o su pensión hasta el día de su fallecimiento, o bien esa persona puede hacer un retiro programado y retirar los fondos de acuerdo a cómo ella percibe su retiro programado. Entonces, yo creo que aquí la Cámara ha cometido quizás un error estratégico de pensar que los fondos que están en los retiros programados, perdón, en Rentas vitalicias. En las rentas vitalicias, pueden ser tratados en la misma forma como se tratan los fondos que están en la AFP. Y eso es incorrecto, porque la persona, en el momento que toma la decisión de una renta vitalicia, se desprende de su activo a cambio de un compromiso de la compañía de seguro de asumir ese riesgo por siempre hasta el día que él fallezca. Pero está de acuerdo entonces con la decidido del rechazo. ¿En qué sentido? Usted había sido crítico del proyecto hace algunas semanas, por eso se lo menciono. Yo estoy de acuerdo con que nosotros no podemos aceptar que haya un cambio en esto. Y si esto fue rechazado por la Cámara, me alegro que así sea. ¿Estaba en peligro la certeza jurídica para inversiones extranjeras? Porque sabemos que muchas compañías de seguro, los principales accionistas o dueños son, por ejemplo, estadounidenses. Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Chile tiene muchos tratados internacionales. Por supuesto, la inversión extranjera tiene que estar protegida en Chile y en todos los países del mundo. Y nosotros tenemos que honrar esos compromisos. Y en ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos y la legislación así lo hace. Entonces, lo que no puede ocurrir es que el Parlamento se salga de las condiciones que están establecidas y que se llaman certezas jurídicas. Y esas certezas jurídicas, si hay estos cambios, lo que ocurre es que generan inestabilidad, generan desconfianza y finalmente también pueden generar con justo derecho que cualquier inversionista extranjero vaya a los tribunales internacionales a reclamar sus derechos. Por lo tanto, yo creo que nadie tiene que ir a ningún tribunal a reclamar sus derechos si se mantienen las condiciones habilitantes con que hicieron las inversiones, y eso está consagrado en la ley. Por lo tanto, la ley hay que respetarla.
Juan, mi último tema, antes de que se nos acabe el tiempo. Usted estuvo la semana pasada en la Araucanía y desde allá fue muy crítico respecto a prácticamente todas las medidas que se han tomado desde los gobiernos, desde el Poder Judicial, también las distintas fuerzas de seguridad, carabineros, PDI, etcétera. Después de terminado ese recorrido, estuvo en distintos lugares, incluso arriba de helicóptero para abarcar lo más posible. ¿Cuál es su lectura ya con el día que ha pasado de los últimos hechos muy lamentables que han sucedido allá en la macrozona sur? Bueno, mira, lo primero que tengo que hacer es decir que lamento profundamente el fallecimiento de un agricultor como Oswan Casanova. También lamento profundamente la partida de un oficial de la Policía de Investigaciones, como también lamento la partida de José del Cabo Naín, como lamento la partida de los comuneros mapuches que han fallecido en enfrentamientos. Lamento también la partida de trabajadores agrícolas y todo lo que hemos visto en el último tiempo en la Araucanía. Y eso, por supuesto, que nos divide y eso, por supuesto, que genera mucho más tensión. Yo creo que lo de la Araucanía hay que abordarlo realmente en los temas de fondo. Yo creo que tiene que haber un avance sustancial en aquellas cosas que se han comprometido en la agenda de los pueblos originarios que no han sido cumplidos desde el retorno a la democracia. Por otro lado, en la ley indígena también hay errores que a mi juicio hay que corregir porque no les permite desarrollarse, hacer emprendimiento, no les permite disponer de su activo, de su tierra. Y finalmente creo que las leyes en seguridad son fundamentales porque hoy día lo que hay en la Araucanía, hay mucha violencia, hay desación, también hay bastante situaciones en las cuales están a la vista que han estado fuera del Estado de Derecho, y para eso se requiere también de seguridad, de inteligencia y desvincular las legítimas demandas de los pueblos originarios respecto a las situaciones de violencia, delincuencia y narcotráfico, que lo hemos visto. Para mí han sido muy impactantes las declaraciones del director general de investigaciones y ahí están los hechos los hemos visto, son públicos, y yo creo que eso requiere de que el sector político, aquí hablo de todos los políticos, se pongan al día. Yo creo que están muy al debe. Aquí venimos con problemas que han ido creciendo en el tiempo, que no han sido abordados correctamente, Nicolás, y que hoy día no hay espacio para no poderlos seguir abordando con la profundidad que corresponde. Mi última pregunta, estamos muy pasados, me van a retar, pero quiero hacérsela. Como un empresario, así que le pido que la respuesta la dé desde ese prisma, ¿usted recomendaría invertir en la Araucanía? Bueno, mira, yo he invertido en la Araucanía y creo que estamos haciendo una inversión la más grande de las últimas décadas en la Araucanía, en un proyecto que estamos haciendo en el Galvarino. Es un proyecto con inversiones en embalse, desarrollo, producción. Y lo estamos haciendo porque tenemos confianza en el futuro de Chile y tenemos confianza en que tenemos que encontrar las soluciones para encontrar. Y eso son proyectos de altísima envergadura, son muy, muy grandes. Y pienso que es muy importante que así sea, porque solo la inversión genera terreno fértil para el desarrollo. Y en la Araucanía, Nicolás, hay una particularidad. En la 9ª región, el 82% de la inversión es pública. Eso quiere decir que el sector privado está ausente o está muy ausente. Y resulta que en el resto del país, más del 80% es inversión privada. ¿Y eso qué dice? Que cuando tú tienes conflicto, cuando no has resuelto los problemas, cuando no hay seguridad, cuando hay inestabilidad, cuando hay delincuencia, narcotráfico e incluso cuando no se han cumplido los avances que debieran hacerse en materia de la agenda de los pueblos originarios, obviamente la gente finalmente posterga sus decisiones de inversión por la inseguridad. Y hoy día lo estamos viendo, yo lo veo todos los días, Nicolás, recibo los videos de los hechos que ocurren y hay hechos de usurpación, hay quema y lo están sufriendo muchos productores, hay violencia, hay robo de madera y eso todo tiene que abordarse en su conjunto. Y creo
que no tenemos que confundir, así como tampoco hay que confundir la violencia posterior al 18 de octubre, que vimos en las calles con mucha fuerza, con las legítimas derechos y demandas de las personas. Y en el caso de la Araucanía, yo creo que también no hay que confundir lo que estamos viendo en materia de inseguridad, delincuencia y narcotráfico respecto de lo que son legítimas demandas de los pueblos originarios. Juan Sutil, presidente de la CPC, gracias por conversar con CNN Chile. Bien, Nicolás, te agradezco. Muy buenas tardes, muchas gracias.